podcast. Ahora, el tema de ahora es extremadamente bacán, porque vamos a comparar al jaguar en diferentes hábitats, los hábitats, a mi parecer, más chéveres, más bacanos que hay en el mundo del jaguar, es decir, la Amazonía y el Pantanal. Por eso tenemos a expertos de cada ecosistema. Tenemos a Harold. Bienvenido, Harold. Diga hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Esa es nuestro experto en la Amazonía, y a Douglas Braga Rocha. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con usted. Excelente, bienvenido. Entonces, como se habrán dado cuenta, es nuestra primera charla en portuñol. Entonces, vamos a tratar de comunicarnos entre nosotros. Y aquí, por nuestro experto en el Pantanal, como saben, el Pantanal no solo está en Brasil, también está en Bolivia y en Paraguay, pero la mayoría del Pantanal está en Brasil. Entonces, antes de llegar a nuestro tema, déjenme hablarles de nuestros auspiciantes, de por qué estamos aquí. ¿Quién nos trae aquí? Es Pantanal Pathfinder, que es una agencia que se dedica a turismo fotográfico en el Pantanal. Entonces tú puedes ir a tomar fotos muy buenas del jaguar y muchos otros animales. Prácticamente una selfie así con el jaguar. Sí puedes ver el Pantanal, no mentira. Eso es broma, es chiste. Pero es muy bacana y les recomiendo que lo visiten cuando puedan. También tenemos a Shiripuno Lodge, que es un lodge increíble, remoto, en la mitad de la selva, rodeado de millas y millas de kilómetros y kilómetros de bosque amazónico. Increíble. También cerveza itinerante, la mejor cerveza artesanal de todo el Ecuador. Si estás en Quito, hay servicio a domicilio, entonces estás con suerte, tienes suerte. Y finalmente, nuestro propio proyecto de restauración de bosques. Nosotros nos dedicamos a restaurar bosques en el Ecuador, que es hoy en día lo más importante, proteger cada arbolito que tenemos. Entonces, si están interesados en cualquiera de nuestros auspiciantes, yo pondré links para que nos puedan seguir. Entonces ya, ahora sí vamos a nuestro tema, vamos a hablar de el jaguar, la onza en portugués, onza. Entonces, entonces, para empezar, por favor, yo quisiera preguntarles que nos mencionen, por favor, las diferencias físicas. Físicamente, ¿cómo se ve el jaguar? ¿Es más grande? Tal vez hay alguna diferencia en el Pantanal que en la Amazonía. Por favor, Doug, ayúdanos. Ok, olá, vamos lá. Yo tengo una impresión, puedo ver en los libros, en los artículos científicos, que los jaguares, las onzas del Pantanal, se muestran un poquito mayores que las onzas de la Amazonía o otras áreas del mundo, de las Américas que tiene el jaguar. Como pensar en tamaño, los jaguares de Pantanal, un macho adulto puede tener 110 kilogramos, como una media. En un que sea muy grande, se puede llegar a 150. Wow. Wow, wow. Ya, entonces es básicamente mucho más grande entonces que el de la Amazonía, podría decir. Harold, ¿tú estarías de acuerdo en eso del tamaño de lo que has investigado en la Amazonía, estos números que nos acaba de dar Doug? ¿Sí es más grande el Pantanal que el de la Amazonía? En realidad sí, es muy cierto. Eso responde a la arquitectura del ecosistema. El ecosistema ya es mucho más abierto y comparado con el bosque de la Amazonía, que es mucho más denso. Entonces, esa diferencia en la arquitectura del bosque se puede ver directamente en la expresión del tamaño del jaguar. Entonces, Pantanal tiene
más abundante comida, entonces sus jaguares van a ser más fuertes, más grandes, comparado con el resto de jaguares que viven dentro del bosque, donde la densidad del bosque es abrumerante, entonces los individuos tienen que ser mucho más delgados para poder navegar dentro del bosque. Tiene, Claro, comparto el criterio de Douglas. tiene mucho sentido, Sí, gracias, sí. Entonces, ahora también y otra diferencia física que se ve muy fácil es el jaguar negro. O sea, ¿por qué no hay jaguares negros en el Pantanal? sí, yo pienso que si era un jaguar negro en el Pantanal, no trae ninguna ventaja para el animal. Es un maleficio porque es un gato muy grande y totalmente negro. Y lo Pantanal no es un ambiente oscuro o negro, es un ambiente con mucha luz. Entonces, un animal que sea grande y totalmente negro sea fácilmente visto por todos los otros animales, lo que no es interesante para un cazador. Tiene totalmente sentido, tiene sentido porque sí me acuerdo al haber viajado allá, es de los lugares más calientes en los que he estado, hace mucho calor y no hay este bosque que tenemos en la Amazonía que cuando tú entras, igual hace mucho calor en la Amazonía, sí, pero cuando tú entras en el bosque tú sientes esta sombra, entonces ya es mucho más relajado. En cambio, no hay en el Pantanal esto, entonces un pobre jaguar negro se derritiría, creo que se derrite del calor, ¿no? También. Sí, entonces, inclusive en la Amazonía, ¿no, Harold? Sería, como es más oscuro, como en el dosel, ¿no? Está caminando, está oscuro. El bosque es bastante oscuro, entonces sería una ventaja, ¿no, Harold? Claro, es muy interesante ver esa expresión de coloración jaguar en el bosque. El bosque es el lugar perfecto para hacer una nueva versión del jaguar. Esa versión negra del jaguar que se puede probar en el bosque también tiene efectividad debido a la oscuro que es denso. Entonces, al ser oscuro, denso, individuos de esa coloración también van a tener muy buenos resultados. Lo interesante es ver cómo la evolución, el proceso de evolución está probando una nueva versión de jaguar, por decir, una versión negra, ¿no? Entonces, eso es interesante ver que a nivel genético, la vida, la evolución, el bosque, sigue probando nuevas formas de sobrevivir, nuevas formas de crear. Entonces, eso me gusta de lo que pasa en los gatos negros, en los melanínicos. Y es algo interesante porque eso se da por lo general en jaguares que son dos o son tres. Uno de ellos tiene probabilidad de tener todo su cuerpo completamente negro, ¿no? Entonces eso es chévere, sí, es muy bonito. Sí, Y, ¿verdad? Muy bien, como me encantó cómo le pones, o sea, es por y eso, es por la evolución y esas cosas, cómo se interesante. van adaptando, inclusive que es una misma especie, se va adaptando perfectamente a su ambiente, tiene totalmente sentido. Ahora, señores, caballeros, quisiera por favor que nos comenten cuáles son las presas favoritas del jaguar en el Pantanal. Doug, ¿cuáles son las presas favoritas del jaguar en el Pantanal, por favor? Sí, en Pantanal los jaguares tienen dos animales como favoritos. Son los jacarés ¿El caimán? y capivaras. Pero es sabido que los pueden pegar a todo que se tenga la oportunidad. Yo ya vi una vez un jaguar persiguiendo una iguana, no un lagarto, una iguana. Entonces,
todo, pero como las capibaras y los caimanos en Pantanal tienen una grande abundancia y concentración, ellos concentran en estos dos animales, que son dos grandes animales. Sí, verdad. Yo me acuerdo cuando trabajé con Dog hace muchos años, del 2014 inclusive, me acuerdo exactamente. 2014. Me acuerdo que para atravesar, para poder caminar hasta a veces del baño hasta tu casa, a veces había que patear yacarés, había que patear los caimanes, ¿no? Había como, casi como mosquitos, como diría, tanto yacaré como... Sí, entonces sí tiene sentido que sea su presa favorita. ¿Cuál es el caso del jaguar amazónico, Harold? El jaguar de Amazonía tiene una dieta en mamíferos, por lo general. Y acá en la Amazonía del Yasuní se da el venado rojo y también el peccary, el sajín, sí, la huangana, el peccary. Entonces, estas dos tienen una gran densidad poblacional, hay muchos, hay varios. En un grupo de huanganas pueden haber hasta casi 300 individuos en un solo grupo. También hay una gran densidad de venados por hectárea en bosque. Entonces, esos dos son los mamíferos que el jaguar come, ¿no? Entonces, eso es lo que más le gusta. Increíble. Obviamente, pero después pueden comer otros mamíferos, ¿no? Pueden comer gutis, pueden comer capibaras, pueden comer caimanes, el resto pero su gran volumen en estas dos especies, venados y huanganas. Claro, bueno, es como un predador apex. El rol en naturaleza es controlar otras poblaciones a la final. Pero es bueno saber qué prefiere. Qué bueno que no nos prefiere a nosotros. Sí, ¿no? Bueno, y también quisiera, por favor, que nos cuenten un poco de las técnicas que utilizan para cazar. Yo sé que en la Amazonía es interesante también por lo que, bueno, está acosando. Le gusta acosar su presa por horas para averiguar cuál es el mejor momento para su ataque. Entonces, en el caso de la Amazonía, como dijo Harold, son muchos pecaríes a los que persigue. Entonces está persiguiéndolos sin ser visto, obviamente. Está acosándolos por horas, hasta que encuentra un momento en el que hay un pecarí que sale de su manada, y entonces ahí el nombre del jaguar, el que mata de un solo salto en idioma indígena, yagua. Pues ahí salta, quiebra el cráneo del pecarí y de ahí se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque toda la manada está enojada, está enojadísima, está asustada, entonces está viendo qué pasa y como tienen colmillos grandes, pueden hacer daño al jaguar. Entonces está ahí y él espera que todos ellos se calmen y se van. Entonces finalmente, cuando toda esa manada de pecaríes se van, el jaguar vuelve, agarra su presa y se va a comer tranquilamente. Así es el caso de la Amazonía, ¿no? Entonces, por favor, Doug, ¿cómo caza el jaguar en el Pantanal? Sí, el jaguar del Pantanal también se puede hacer como una emboscada, ficar esperando por la presa, pero también podemos muchas veces avistar al jaguar cazando como de forma activa, realmente buscando su presa. El Pantanal, muchas veces cuando vamos a buscar los jaguar para las fotografías, fazemos em barcos, vamos no rio navegando, miramos por los jaguares en las beiradas, nas margens do rio. En las orillas. Entonces también, sí. Listo. Entonces, muchas veces también podemos ver como los jaguares van caminando y procurando algún animal a frente.
mayoría de las veces caimanos en capibaras. Entonces, cuando se avistan o cuando se siente el cheiro, van para abajo, comienzan a caminar muy devagar, hasta que se llega algo como 15, 20 metros y se da un tiro. O también algunas veces se puede tentar entrar, decimos que el animal está aquí, el jaguar está vindo de aquí, ele pode, esto es río, entonces él puede tentar entrar en la floresta para lo sorprender por trás. También se podemos ver. Pero lo que más vimos los jaguar buscando activamente y cuando se ve a la presa, los animales, abaja y se va muy devagar. Tienes una cosa que no es común, pero tienes una fêmea en Pantanal, en Parque Estadual Encontro das Águas, que desenvolveu um comportamento de caça muito distinto. En Pantanal, para los jaguares subir en las árboles, no eres común. Entonces, cuando si miramos un jaguar en la árbol, ya es una cosa muy legal para nosotros. En esta fêmea en específico, ela aprendeu a subir a árvore e ficar esperando para que alguma coisa passe por debaixo no rio. Entonces, ela pula en esto. Frecuentemente un caimano o até una lontra. Hay no sé cómo decir lontra. Nutria. Lutria. Listo. No, muy bien. Entonces puede ser un... Qué bacán, qué legal, qué comportamiento más bacán. Qué bien estas adaptaciones, ¿no? de los animales. Ahora, una específica fêmea que desenvolveu este comportamento. Qué extraño. Es muy interesante. Muy interesante. Una otra observación que también es una experiencia personal mía. Cuando yo ya voy casi 8 años trabajando en el bosque amazónico y no he visto ni un solo jaguar. Sí he visto las huellas, sé que están ahí, pero no he visto ni uno solo. Y cuando estuve 7 meses trabajando en el Pantanal, vi 32 jaguares. Entonces, ¿por qué es esto, señores? ¿Por qué es tan difícil verlo en la Amazonía, Harold? Por favor. Oh, adaptación, brother, adaptación. Adaptación en su mejor trabajo, en su mejor ejemplo. Está la adaptación como proceso evolutivo, hacer que de un diseño del patrón se haga totalmente invisible dentro del bosque, ¿no? Con ese movimiento, el gato, los patrones, y en el bosque se hace totalmente invisible. Estás hablando con el mayor depredador del bosque. Él es uno de los grandes. Entonces, cuando uno entra y el bosque es su territorio, es su reino, es su casa. Entonces, nadie conoce ese bosque que él mismo, ¿no? Entonces, por eso es que dice donde reina el jaguar, no reina el hombre, así de fácil es. Las leyes del hombre llegan donde empiezan las leyes del jaguar, porque ahí no entra esta ley. Entonces, el hombre cuando entra al bosque está totalmente desnudo, no es una especie que está adaptada para el bosque. Eso es una cosa importante. La otra es que el bosque es su casa. Entonces, él conoce por dónde moverse, él conoce la formación del piso y eso hace que nosotros no lo podamos ver. Nosotros también cuando vamos a buscarlos no vamos preparados mentalmente y actuar como jaguar. Entonces nos movemos como humanos y no como gatos, ¿no? Entonces la idea es que si vamos a buscar jaguar,
tenemos que actuar como un gato y buscar las formas de entender el bosque como un gato. En todo caso, en la selva siempre va a ser difícil, a no ser que conozcas el área que se está moviendo, que está yendo para comer, está yendo para tomar agua, pescar o descansar. Entonces, eso se puede, es posible. Yo pienso que cada vez entendemos mejor a los jaguares ahora que hacemos estudios con cámaras trampas y se pueden ver en videos el comportamiento, se puede ver en imágenes el comportamiento. Entonces, ahora pienso que entendemos mejor el jaguar. Pero sí es difícil. Va a pasar 10 años sin ver un jaguar, es posible. Sí, interesante porque o sea, la adaptación, o sea, tienes, para poder encontrar jaguar en la Amazonía, tienes que ser más sigiloso que el animal, que la criatura más sigilosa que existe ahí. Entonces, por eso es tan difícil encontrarlo en la Amazonía. Ahora, ¿por qué hay esa facilidad? ¿Por qué es tan fácil encontrarlo en el Pantanal, Douglas? ¿Por qué? ¿Por qué esa facilidad? Sí, en el Pantanal tenemos la combinación de dos factores que pienso que son fundamentales para esto. O primero, y tal vez más importante, es la ecología del Pantanal. Pues el Pantanal tiene un alagado en un periodo de seca muy distinto, como mitad del año. Entonces, durante el periodo de alagamiento máximo, até como 60, 70% del Pantanal se puede estar embaixo d'água. Durante el periodo de seca, apenas 30%, 25% en años que son muy secos, están debajo d'água. Muchos de esa agua son los ríos. Entonces, los animales están todos concentrados en los ríos, incluindo los jaguares, por la agua y por cazar los animales. O segundo fator es exactamente o oposto de un de los factores de la Amazonía, porque nuestra floresta es decidua o semidecidua. Entonces, durante el periodo de la seca, nuestra vegetación nos da muy visibilidad, porque no tenemos muchas folhas, las hojas. ¿Entiendes? Las árboles pierden todas las hojas, entonces podemos ver en la distancia. Entonces, la combinación de animales concentrados en pequeñas porciones de agua, con un grande campo de visión, con no mucha vegetación para obstruir, ayuda mucho y nos trae mucho suceso para avistar los jaguares. Como yo sé, en 2014, cuando estamos trabajando juntos, 32 jaguares. Es muy increíble. 2 años atrás, yo fotografié 4 en una foto. Oh, ¡Wow! wow. Es impresionante. Sí, perfecto. Obrigado. Muy obrigado por la explicación. Es perfecto. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido de cómo se adaptan. Eh, Otra pregunta, caballeros, en cuanto a los contactos con el ser humano, yo más bien pienso que el jaguar siempre sale perdiendo, obviamente, en cada contacto con el ser humano. Pero quisiera que me cuenten tal vez de si es que hay casos de ataques del jaguar al humano en cada ecosistema que estamos hablando aquí. En el caso de la Amazonía, Harold, en tu experiencia, de lo que sabes, que hay muchos ataques o hay ataques en la Amazonía. Oh, supongo que hay ataques, pero yo en todo este tiempo que he estado dentro de la Amazonía no he escuchado un solo reporte, oficial o no oficial, o en el chisme o en la tertulia normal. No, no se escucha de un jaguar atacando una persona
o un jaguar con hambre comiendo un niño, o un jaguar, no hay. Dentro de la jefatura del parque tampoco se escucha esas, ese tipo de documentación. Entonces, es muy probable que el hombre no tenga muchos inconvenientes con el jaguar, pero el jaguar sí tiene inconvenientes con el hombre, porque el jaguar se come su ganado, se come sus gallinas, ya entra a áreas que el hombre ya tiene miedo, ¿no? Entonces, es ese miedo natural que tiene el hombre con la bestia, con el animal gigante, ¿no? Pero de ahí nada más, de ahí los indígenas, en el mundo de los indígenas, el jaguar representa el ser supremo del bosque, es como el espíritu mayor. Entonces, en muchos casos, todos de alguna manera en su vida, ellos intentan ser parte del jaguar, ¿no? O ser un buen cazador, o ser un buen vigilante, un buen proveedor, un buen protector. Entonces, hay más esa relación íntima con el jaguar, es en buen sentido, no un sentido de peligro. Entonces, el sentido de peligro del hombre con el jaguar está asociado más bien con las prácticas de deforestación, de agricultura, de deforestación, pero cuando están el jaguar asociado con el hombre, donde todavía hay conservación y hay conexión con la naturaleza, el jaguar tiene diferente posición. El jaguar entra como al grupo de la divinidad, del contexto con la naturaleza, respeto, conocimiento. Entonces, es más bien por ese lado creo que es más interesante la relación del hombre con el jaguar, porque es histórico, se puede ver en toda la historia del hombre americano, del hombre nuestro americano, desde Centroamérica y en algunos lugares de Sudamérica, al este de la Amazonía, de los Andes y al oeste de los Andes. El jaguar es representado en cerámica, el jaguar es representado en oro, el jaguar es representado en lugares sagrados. Entonces, esa relación siempre va a estar existente y esa es la relación más importante que hay que rescatar. Que la relación jaguar-peligro existe, pero es inexistente. Que más bien la relación mística jaguar-hombre es abundante y en todo el continente. Entonces, ese creo que es el valor más importante del jaguar. Excelente. Excelente, Harold. Totalmente de acuerdo. Gracias por eso. Eso es lo bonito de que más bien hay que resaltar y que hay que retomar, que es esta magia que se tiene con todas las especies que hay aquí y especialmente con este animal magnífico. Inclusive aquí en Ecuador tenemos los guaraní y como hablamos, la técnica de cazar del jaguar a los pecaríes si no es exactamente la misma, es muy parecida de cómo caza el guaraní a los pecaríes. Por eso un guaraní se cree jaguar, inclusive con huito, que es una pintura negra, se pone puntitos en el cuerpo y dice, sí, yo soy jaguar. Y cuando mueren, reencarnan en jaguares. Por eso son tan respetados, jamás los van a matar porque es un pariente suyo. Entonces esta magia no se debe perder porque lastimosamente se está perdiendo. Entonces, sí, gracias Harold por eso. Y Doug, cuéntanos, ¿algún caso es peligroso tal vez el jaguar para la gente, para el humano en el Pantanal? Entonces, como le dice Harold, hay algunos casos en Pantanal, pero es un peligro que existe, pero no existe. Tenemos algunos casos, pero no son cosas frecuentes. Muchas veces están más relacionados a un comportamiento que no está adecuado con el lugar que estás.
Entonces en Pantanal tenemos muchos hombres que son pescadores profesionales, dependen de la pesca para sobrevivir. Ellos duermen, pasan las noches, días en días, en la beirada del río, acampando. Então, um caso que se é muito famoso em Pantanal, se foi de um desses pescadores que se foi atacado por um casal de jaguar. Pero hay que decir que ele estava sozinho, não tinha fuego, estava dormindo, fazendo algum barulho, como... Entonces, entende? Outro caso que se fosse um pouquito famoso é um garoto que se foi atacado por um jaguar. Pero ele estava com mais dois homens em um barco em la beirada del rio, onde é a área de caça del jaguar. Eles não estavam olhando para trás, o barco cheio de peixe, cheiro de sangue. Então, temos um casito ou outro, pero sempre relacionado às pessoas locais. Nunca temos um acidente com um turista ou com alguém assim, por exemplo. Pero, uma vez mais, eu creio que seja porque as pessoas esquecem onde elas estão, né? Pero não é algo frequente, não é um grande peligro. E mais uma vez, são os jaguares que têm problemas com os homens, né? Como en Pantanal tenemos muchas criaciones de vacas, entonces los fazenderos cazan los jaguares por decir que ellos matan las vacas, pero en Pantanal se mira para esto, las muertes de vacas por jaguares son como 1%. Muchas más vacas mueren porque fican atoladas en como mud, clay. Sí, en el barro ahí, se atoran ahí y no pueden salir, ¿no? Isso. Muchas más vacas mueren por esta razón do que por un ataque de jaguar. Oh. Entonces, más una vez, es los jaguar que tienen problemas de los hombres. Sí, claramente es el jaguar, gracias, sí, es muy claro. Básicamente el problema más bien es el del pobre jaguar, que tiene que en el territorio de algún humano. La falta de comunicación, se podría decir. No nos podemos comunicar. Y bueno, y en el caso me suena que todo mal, ¿no? O sea, como tú dices, sin fuego, con peces ahí y sangre, entonces es muy tentador, muy fácil. Entonces simplemente es porque lo hicieron todo mal, no desconocieron, como tú decías, se olvidaron de dónde están, no saben dónde están, se olvidaron de dónde están. Sí, muy bien, casi ya me quedo sin preguntas, ya estoy viendo mis notas aquí y casi ya no tengo preguntas para hacerles, pero no sé si ustedes tenemos todavía 4 minutos, no sé si ustedes tal vez quieren decirnos algún último comentario o tal vez mencionar algo del jaguar, señores. O sea, a mí me gustaría añadir más y compartir desde que el jaguar en Amazonía tiene algunos lugares chéveres para cazar que les encanta y esos lugares son los saladeros. Los saladeros son esos lugares dentro del bosque donde hay acumulación de minerales que están en el barro o en agua, entonces estos lugares son muy atractivos para animales que tienen una dieta rica en vegetales. Entonces estos animales vegetarianos tienen que regresar de manera recurrente a estos sitios a tomar y a comer estos minerales para limpiarse. Esos son los lugares que el jaguar va a tener como en su lista para ir a cazar, porque frecuentemente están dos de su comida. Está el peccary y también los venados. Entonces, este es un excelente lugar para buscarlo. También quería compartirles que el jaguar históricamente fue mucho más grande porque en su inicio, cuando llegó a Sudamérica, se encontró con esta megafauna. Entonces, habían animales gigantes como los osos perezosos gigantes y eran esos animales a los que tenían que comerse, ¿no? Entonces, estos jaguares también se han ido achicando en el tiempo, solo para dar una perspectiva de cómo el jaguar ha ido pasando. Es quizás que
Hoy en día se escucha de mega bestias gigantes en los cuentos de las leyendas urbanas y es posible que eso haya pasado. Es posible que es posible. También decirles que cada jaguar se saca 15 hectáreas de bosque para vivir y que podemos hacer iniciativas de conservación, fundaciones que están asociadas con la investigación y la jaguar. Ustedes pueden ayudarlas a invitarlos a todos a que se unan a esta acción de tratar de proteger la mayor cantidad de naturaleza posible. Eso. Gracias, Harold. Excelente, gracias. Gracias. Tal vez tú, Doc, si no tienes, yo tengo un hecho medio interesante igual ahí del jaguar, pues, si me permiten, lo leí, que el jaguar, como un gato de casa, también no sé, he visto, si tú tienes un gatito en tu casa o han visto, van y comen su plantita como para regurgitar, para vomitar. Eso es importante para ellos, para librarse de cosas que no pueden digerir. En el caso del jaguar también es lo mismo, pero no se manda, él come ayahuasca o yagé. Esto es muy famoso. Si no saben qué es, googleenlo, por favor. Ya, y de ahí se come ayahuasca para regurgitar también. No sé si él tripeará de la misma manera que un humano tripearía. Ese estudio no lo hay todavía. Pero en fin, sí, me parece muy interesante estas adaptaciones y comportamientos de este magnífico animal. Y muchas gracias, caballeros, por unirse a esta charla. Gracias, Douglas, por el conocimiento que acabas de impartir sobre el Pantanal. Y también gracias, Harold, por unirte. Siempre muy agradecido a ustedes por compartir el conocimiento, que es lo más importante que se puede impartir hoy por hoy, ¿no? Entonces ahí, para que se despiden, señores, ya les voy a poner en la pantalla a todos, más bien, ahí ya nos vemos a los tres ahora. Y bueno, y a los que nos estén escuchando, o los que nos estén viendo, sí, por favor, compartan este video. La idea es impartir conciencia ambiental. Es esta la idea, entonces queremos que se riegue por todos lados este video y esta conciencia. Si tienes comentarios, tienes preguntas, quieres participar, piensas que se puede impartir conocimiento también y quieres participar en estas charlas, no dudes en escribirlo. Si tienes feedback, también, por favor, escríbenos. Y muchas gracias, muchísimas gracias. Obrigado, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias por la oportunidad, gracias por su comprensión con mi portuñol. Nada, muy bien, nada, todo muy bien. Gracias. Pero vamos, el conocimiento que no se pasa adelante es un conocimiento muerto. Gracias.